Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí reunidos, todo el equipo de Caminemos Juntos, la audición que transmitimos los días domingos. Está acá José, Miguel, Manuel, Félix y quien les habla, Juan Carlos. Y también tenemos que tener presente a nuestro operador, Roberto Pato Molina, que está firme en los controles y nos ayuda en todo lo que sea necesario para que el programa salga perfecto. Bueno, como dijo Juan Carlos, estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y seguimos con el tema que ya venimos en varias audiciones anteriores, que es sobre la meditación, pero sobre los aspectos prácticos y técnicos, y sobre todo el sentido, lo vivencial, digamos, y tratamos en lo posible de reflejar nuestras experiencias sobre el tema, que creo que es lo que les puede resultar más interesante. Espero que sí. El tema que nos toca desarrollar hoy es el séptimo tema de los temas de meditación. En nuestra doctrina, digamos, hay 7 temas y este séptimo se le llama la resurrección de Jes. Quizás para un oyente que no está en CAF, que no conoce mucho la terminología, les resulta un poco extraño. ¿Por qué resurrección? ¿Y quién es Jes? Así que bueno, vamos a tratar un poquito de aclarar eso. Resurrección significa levantarse, alzarse, resurgir, renacer. Este tema se refiere a la Divina Madre dormida en el corazón del ser humano. Todos los seres humanos tenemos dormida a la Divina Madre en el corazón. Algunos a la Divina Madre la llaman Virgen María, pero es lo mismo. Desde el punto de vista de la búsqueda del despertar de esa presencia divina, que es todo amor, es todo bondad, es todo comprensión, a un nivel que escapa al ejercicio habitual de la vida. Y el ejercicio de la meditación, en la invocación, la despierta a esa madre dormida, divina madre dormida en el corazón. En la invocación, ese despertar significa alegría, arrobamiento, embelezo, amor palpitante en mi corazón. Cuando uno medita sobre la resurrección de Jes, me ha pasado, llega un momento en que la mente se siente como iluminada, la mente y el corazón. Invocar a la Divina Madre en el corazón es un poco también una sorpresa, porque la Divina Madre responde, y esa es una experiencia que a través de la práctica de la meditación he vivido y vivo, tal vez no con tanta intensidad como en la juventud, pero lo hago. Y la meditación de la resurrección de Jes la hago ciertos días de la semana, a fin de que el alma se vaya compenetrando de ese modo de sentir, de ese modo de amar, que lo abarca todo. Estos temas de los que hemos venido hablando durante varios programas, a lo largo de varios programas, surgen de una simbología antiquísima, tal vez milenaria. Y
como bien se decía recién, la resurrección de Jes representa esa semilla divina que todos llevamos dentro, y el resurgir es como el despertar de esa semilla. Todos los seres humanos tenemos un aspecto potencial. La otra vez, en el otro programa, dijimos que Ageya era el aspecto de la manifestación activa. En este caso es el aspecto de la manifestación potencial. Potencial es que aún no se ha manifestado, que está por despertar, que está esperando. Así como una semilla, cuando uno la siembra, ella está esperando a que se den todas las condiciones para eclosionar, para brotar, para comenzar, para germinar. Algo similar ocurre en nuestra alma. Todos llevamos un aspecto divino, sagrado, muy especial, pero que desconocemos. Generalmente nos identificamos a lo largo del día con la actividad, con lo que nos sale bien, con lo que nos sale mal, etcétera, etcétera. Pero hay un aspecto que está allí escondido y esperando. Cuando le damos lugar, cuando permitimos que eso ocurra, empieza a surgir eso que está en forma secreta en nuestro interior, tan secreta que nosotros mismos conocemos. A veces intuimos, pero no siempre le damos cabida. Parte de este ejercicio es precisamente dar cabida, dar espacio, permitir que esto ocurra. Sí, así es dar cabida en el momento en que uno hace la meditación. A mí se me presenta como un desafío muy especial, porque como dijimos la otra vez, la resurrección de Ges es un tema de los que se llama unitivo, o sea, es cuando el alma es una sola cosa con lo divino. Entonces, cuando uno habla hacia la Divina Madre, o habla desde la Divina Madre hacia uno, hay dos partes. Y es muy difícil para mí unificar todo en una sola cosa. Es como que la mente nos separa de lo divino. Quizás por eso es que llega un punto en que la única palabra o la única actitud, lo único que existe es el silencio. A veces cuando puedo acercarme a un punto ante lo divino, ante lo magnificente, así universal, uno no tiene más que hacer silencio. A lo mejor puede repetir el nombre de Dios, el nombre de la Divina Madre o el nombre del que uno crea, cada vez más espaciado. Puede decir uno, Divina Madre, dejar pasar unos segundos y después otra vez. Y así sucesivamente hasta que se produce el silencio total. Quizás eso era lo que hablaba en algún momento Buda. Él no hablaba de la existencia de Dios, él hablaba de un estado de unión, de iluminación, de conexión con aquello sobrenatural. Quizás ese estado en el que la mente queda en un punto inmóvil, eterno, donde no hay tiempo, donde no hay un transcurrir de las cosas, quizás eso sea algo que se asemeje a una unión. Es una vivencia, nada más, lo que trato de describir, lo que trato de explicar. Cada uno tendrá también su forma de percibir lo divino. Bueno, en otras oportunidades yo ya les había comentado que cuando yo hacía las invocaciones en otros temas, generalmente tiendo a tener figuras o imágenes.
como consecuencia del mundo materialista en que vivimos y mis características. Pero resulta que en esta meditación a mí eso me resulta muy difícil. Es decir, lo que me resulta más sencillo es un poco lo que decía José, la abstracción. Entonces, ¿qué es lo que invoco? ¿Qué es lo que busco en ella? No busco una imagen, busco simplemente el silencio, busco la desaparición, o busco aquello que es trascendente y en el cual me siento disminuido. Por ejemplo, estar en el medio del cosmos, del espacio, donde no existe absolutamente nada y donde el contacto puede ser totalmente íntimo. Es muy interesante la experiencia, porque como consecuencia de eso viene el arrobamiento, porque uno entra en un estado que está más allá de lo material. ¿No es cierto? Y muchas veces a ese estado se llega simplemente por la repetición de una palabra, como decía José, Divina Madre, Divina Madre, Divina Madre. Hay que aclarar también, yo quisiera aclarar que no se trata la meditación de una evasión de la realidad, de un escape de las cosas, como a veces puede ocurrir. Uno no quiere ver la realidad, entonces se refugia en un mundo abstracto, tratando de tener una conexión íntima, pero desconectado después de la realidad. A mí me parece que es lo contrario, es como entrar en esa otra realidad, pero para después vivir la que tenemos que vivir diariamente con un sentido amplio, con una óptica expansiva que nos puede haber dado aquellos estados de unión. Habitualmente todos tenemos, diríamos, un estado mental habitual. No importa calificarlo, si mejor, peor, no cabe eso. Lo que quiero mostrar es que ese estado habitual, a través de la ejercitación en la meditación, va cambiando poco a poco, se va elevando poco a poco. Entonces, cualquier persona, ¿no es cierto?, que medita y que se va adentrando cada vez más en la práctica de la meditación, va notando cómo ese estado habitual también va variando. Digamos, por ejemplo, en una meditación, como muy bien se decía recién, puede llegarse a un estado de suspensión de la mente, un silencio total, donde terminan todos los movimientos, donde cesan las emociones, donde paran todos los razonamientos. Simplemente es permanecer, estar allí. Y lo asimilamos como un estado excelso, digámoslo. El estado habitual nuestro no es que vamos a vivir durante el día en ese estado, pero sí puede ocurrir que durante el día en algún momento recordemos a qué llegamos o cómo fue esa meditación y tengamos como pequeñas detenciones durante el día que nos permiten de algún modo recordar, revibrar en esa nota que nos dio la meditación. Entonces, gradualmente, nuestro estado habitual va cambiando. En la medida en que uno persevera en el ejercicio de la meditación, en la medida en que uno se entrega. Y esta es precisamente una meditación, un tema de entrega total de amor, donde uno desaparece, donde desaparece el tú y el yo. Fácil de decir, pero que cuando ocurre o cuando nos vamos acercando a eso, no hay palabras para definirlo. Es algo que se nos brinda, se nos regala, se nos da. Si no hubiéramos hecho el esfuerzo, si no estuviéramos allí, no ocurre nada. Entonces, parte de nuestra tarea es crear todo ese ambiente interior para que esa entrega se brinde, se nos dé. Bueno, creo que hemos dado algunas pinceladas de lo que cada uno percibe en esa meditación.
Cuando comienza la meditación, uno invoca a lo divino. Yo creo que al principio uno tiene que estar ante lo divino. Hay una división, hay una separación, lo divino y uno, y el alma. Pero comienza el trabajo de ese acercamiento. La invocación puede ser simplemente la ayuda, el pedido de ayuda a lo divino, a lo sobrenatural, pero a medida que uno va adentrándose y va acercándose, es allí donde el proceso va transformándose en silencio, en quietud, en inmovilidad. Quizás por eso es que recién se comentaba que esos estados se van produciendo, se van creando, se van gestando de a poco, porque es como que uno va caminando, dando pasitos hacia ese abismo, hacia ese lugar que tiene tanta eternidad. Como dice José, antes de comenzar a meditar sobre la resurrección de Jesús, es bueno decir algunas oraciones. Es decir, es bueno crear el clima en el que se va a encontrar la mente poco después. Y conviene orar a la Divina Madre. En CAF tenemos oraciones que enfocan directamente a la Divina Madre. Orar por el bien de las almas. Orar para que los seres humanos se encuentren felices y llenos de alegría a pesar de las contradicciones del tiempo, es decir, del tiempo, de las vicisitudes de la vida, ¿no es cierto? Entonces, la meditación de la resurrección de Jesús extrae desde lo profundo del corazón sentimientos que pocas veces afloran y son justamente lo que necesitamos. Y antes de eso, entonces, quedarnos quietos, sentarnos en un lugar tranquilo, en la casa, en la sala de oración, en un lugar donde no haya turbulencia, no haya ruidos, no haya molestias, e inclusive pedir aliados en la familia, pedir y rogar para que en el momento en que uno va a meditar, le respeten ese tiempo. Entonces, sí es posible que la mente llegue a algo muy similar al arrobamiento, al embeleso, al atrapamiento total de todos los sentidos en esa presencia divina que aflora en el corazón, como si fuera una imagen que surgiera del corazón y flotara allí, delante de uno. Muchas veces yo la imagen que me hago, o el sentir que a veces se manifiesta en mí en esta meditación, es como si uno fuera desapareciendo poco a poco. Y ese desaparecer es como si se fuera integrando a lo trascendente, a lo divino, que uno no lo ve. Simplemente siente que se está incorporando a algo que no es uno y que nos trasciende. Entonces, es dar libertad a un estado, a una forma de sentir y de percibir la realidad totalmente distinta a la habitual, como se decía repetidas veces. Bueno, yo quisiera terminar con un pensamiento que era un poema. Yo lo recuerdo más o menos al poema, no voy a decir las palabras textuales. Se llamaba De la soledad, de un caballero de Caf. Y decía algo así que entrando a lo profundo del alma y del corazón, empezaba a encontrar cada vez más soledad, hasta un punto que decía soledad de soledades.
yendo a ese punto y más allá, él termina el poema diciendo, uno se da cuenta cuán poco solo está en la verdadera soledad. Bueno, pasemos a la música. Enseguida volvemos.
Concierto Brandenburgo número 3, primer movimiento, compuesto por el compositor alemán Johann Sebastian Bach. Esto son una serie de 6 conciertos. Hemos escuchado el primer movimiento del tercero, que en 1721 a Christian Luis, el marqués de Brandenburgo. Probablemente Bach compuso los conciertos a lo largo de varios años, mientras ocupaba el puesto de maestro de capilla en Köthen. Se los dedicó, como dijimos, al marqués Christian Luis de Brandenburgo. Continuamos con el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones fm-medioflash.com, todo con minúsculas y guión medio. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos, luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Recordamos que CAF se escribe C-A-F-H. Hay un sitio web de CAF para aquellos que se sientan interesados para acercarse al camino, que es www.caf.org. Y hay también un correo que es propio del programa de la radio nuestro, ¿no es cierto?, que es infocaf@gmail.com. Los teléfonos con los que se pueden comunicar a la radio, en este caso durante la pandemia, todos los programas no están transmitidos en vivo y en directo, sino son programas grabados. No obstante, pueden dejar mensajes en la radio que nos hacen llegar telefónicamente. El teléfono de la radio es 03546 420 007 o bien los teléfonos personales 03546 538 109 y 538 112. Continuamos con el programa. Estimados amigos, la entrevista que van a escuchar ahora en realidad fue realizada originalmente en el 2018 a nuestro gran amigo Jorge Cauto sobre el tema que nos parece muy de actualidad, que es cuidados paliativos. Continuamos en el programa Caminemos Juntos, este espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. En el día de hoy, porque esto es una grabación, estamos en Yacanto, en una parte muy hermosa, invitados por Jorge Couto y su señora, y hemos venido también a hablar de un tema que nos ha atraído muchísimo. Jorge Couto es ingeniero en sistemas, pero el tema que vamos a tratar hoy es sobre los cuidados paliativos. No sé si todos los oyentes sabrán qué es un cuidado paliativo, así que Jorge un poco nos va a contar eso y también cómo empezó todo. Antes que nada, buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, siempre. ¿Qué es un cuidado paliativo? El cuidado paliativo es una nueva rama de la medicina, es una especialidad hace 2 años en la República Argentina, considerada como especialidad. Antes funcionaba o se daban cuidados paliativos no siendo una especialidad, una cuestión específica. Lo hacían médicos que trataban el dolor o médicos clínicos con más cercanía a lo que tiene que ver con el cáncer, no oncólogos. Los cuidados paliativos, entonces, la especialidad lo que trata es de atender a los pacientes y a sus familias, no solo a la persona, sino al paciente y a su familia, en una situación de una enfermedad crónica que tiene una limitante en la vida. Lo de terminal es relativo, porque
Si no estaríamos todos en esa... Todos terminando. Todos en esa, caminando en esa enfermedad crónica que es llegar a la muerte, ¿no? Sí. Entonces, en realidad son limitantes de la vida. Y el cuidado paliativo lo que intenta es que esa vida sea con calidad plena o lo más cercano a lo pleno. La especialidad de cuidados paliativos es, el equipo es dirigido por un médico, el médico es el que va a tratar todos los síntomas que de alguna u otra forma le van llegando al paciente y a la familia, y ese médico, bueno, asistido y en equipo y con una tarea interdisciplinaria muy fuerte, va encarando todo el tratamiento de esa persona. Sí. Ahora, Jorge, dijimos, bueno, ahora está claro lo que es un cuidado paliativo. ¿Cómo fue el contacto? ¿Cómo fue el interés? ¿Cómo fue que usted se inclinó a este tipo de cosas siendo un ingeniero en sistemas? Es una cuestión rara. Una experiencia interesante, increíble. Fue después de leer a Kübler-Ross, que es, digamos, fue una médica que ha marcado el rumbo de estos cuidados, o sea, de esta especialidad. Y bueno, yo llegué a Buenos Aires, tenía una amiga que es psicóloga y que iba a hacer un curso de cuidados paliativos. A mí me interesó el libro. El libro habla de la muerte y hablaba de que todos venimos a esta vida a vivir determinadas experiencias y aprender determinadas lecciones. Lamentablemente el libro está agotado en este momento. Se llama Lecciones de vida de Kübler-Ross. Es un libro muy sencillo que trataba a las cosas que venimos, ¿no? Aprender del amor, aprender de la paciencia, aprender del tiempo, aprender de las amistades, aprender de distintas cosas que ella marca. Sí. Y claro, uno lo lee rápido hasta que le toca el aprendizaje personal. Entonces ahí ya lo lee 4 veces, 5 veces. ¿De qué me está hablando esta mujer? Y bueno, y ahí, cuando vine a Buenos Aires, yo estaba acá en Capilla del Monte, unas vacaciones. Me encontré con un chamán también de estas cosas casuales en la vida. Y me dijo que me iba a cambiar la vida. Y cuando llegué a Buenos Aires, empecé a estudiar. O sea, ella iba a hacer el curso, al final ella no lo hice yo. Y ¿quién es ella? Una amiga, se llama Jimena, sí, que es psicóloga. Sí, sí. Y bueno, ahí fue que me introduje en esto. Empecé en el Hospital Tornú de Buenos Aires. ¿Hace cuántos años? Hace 10. 10 años. Sí, ya 10 años. Empecé en el Hospital Tornú de Buenos Aires y en una ONG que se llama Pallium, Latinoamérica. En esos dos lugares que tienen dos visiones distintas de los cuidados paliativos. Hay una visión como la del Hospital Tornú, que viene de una corriente norteamericana, donde todo se mide y todo se va tomando registro y es muy estricta. Y otra que tiene que ver con un aprendizaje del lado inglés, que tiene más en cuenta cuestiones complementarias también. Entonces, entre esas dos corrientes, yo estuve en las dos y la experiencia es única, ¿no? O sea, estar... ¿En qué consistía concretamente su trabajo aquí en el grupo Pallium? En principio, en Pallium lo que empecé a hacer fue acompañar en una actividad que se hacía todos los días, todos los martes, que era un cafecito. Venían pacientes a la ONG, se les servía un té, un café, galletitas, mate, y como en una reunión de amigos, cada uno de los pacientes iba contando cómo era su día a día en la semana, ¿no? Entonces cada uno iba contando su experiencia, sus dolores, sus sentimientos más profundos, digamos en una comillas terapia de grupo, claro, con una los psicóloga. Expresaba al grupo. Los expresaba al grupo. Allí también... siempre guiado por una psicóloga, ¿no? O un asistente social. Allí también interviene el grupo familiar para ser tratado también en ese cuidado. Sí, la idea es, como dije antes, no solo atiende solo al paciente
desde el punto de vista médico, psicológico y demás, sino que estas enfermedades limitantes de la vida afectan directamente y muy fuertemente a todo el grupo familiar, y que también tienen necesidades de tratamiento y de ayuda y acompañamiento. Y lo que hace el equipo es casualmente detectar cuáles son. En principio trata de detectar quién es el cuidador principal, que es el que está más cerca del paciente, a ese asistirlo más prontamente, decirle que, bueno, para poder cuidar uno tiene que cuidarse, porque hay cuidadores que son cuidadores de 24 horas y no es lo mejor que puede pasar, sino que el cuidador tiene que cuidar una determinada cantidad de tiempo y para que le sea muy útil al paciente. Claro. Entonces se trata de ubicar a esa persona y después al resto, y se va preguntando. Siempre lo que hacemos los voluntarios es tratar de escuchar qué es lo que le está pasando a cada uno de la familia para poder ofrecerle una ayuda. Y ahí se los va acercando a la ayuda, si la quieren tener o no, por supuesto, ¿no? Esto ¿Y cómo relaciona eso con la familia? ¿O hasta ahí llega nada más? ¿O hay algún acercamiento a la familia, al hogar de los pacientes, salvo que ellos inviten, o ya directamente se le plantea la posibilidad de que uno pueda acceder a ellos y a su familia? ¿Cómo es eso? Sí, tal cual. Cuando nosotros detectamos, estamos hablando de Pallium, ¿no? De cómo se manejaba el hospital de día de Pallium. Sí. Cuando nosotros detectábamos que había un conflicto, por ejemplo, había una paciente en particular, voy a contar sin dar los nombres, una paciente en particular que no se hablaba con la hermana hacía 15 años. Pero a ella le ocasionaba un dolor muy fuerte no haber cortado esa relación. Entonces, hablando con ella, que ya la había tratado de ubicar en distintas formas y que no le respondía y qué sé yo, entonces le dije, bueno, dame el teléfono de tu hermana, que yo me acerco y hablo por teléfono a ver si me puede escuchar o me puedes atender a mí si a vos no te atienden. Y bueno, un mes y medio después, una Navidad, logramos juntarlas. Qué bien. No fue a la noche, sino un mediodía del 24 de diciembre, las juntamos a las dos hermanas, y a partir de ahí nunca, no volvieron a ser una amistad o una relación cotidiana, pero sí cada una de las dos el hielo. Y se perdonaron, una perdonó a la otra. Es difícil después la continuidad de eso, pero es muy importante para la paciente el primer paso es haber perdonado y que la hayan perdonado. Seguro. Entonces es una forma de partir mucho más aliviada de la que estaba antes. Esos pacientes que reciben esos cuidados, ¿son todos conscientes de que tienen un tiempo cercano a la muerte? O sea, ¿es una enfermedad terminal? Normalmente, ¿ellos están conscientes de eso? ¿Tienen que enfrentar esa situación? En general sí, saben que tienen un cáncer. La mayoría de los pacientes que atienden los cuidados paliativos es cáncer. Hay otras enfermedades también que se tratan, pero el 90%, 95% son casos de cáncer. En general, hoy en día decir que hay un tiempo límite, por suerte los médicos han aprendido a que los pronósticos ni siquiera los meteorólogos lo pueden hacer bien, entonces ellos han aprendido que tampoco lo tienen que hacer. No se les da un pronóstico tiene 6 meses, 8 meses, que antes era muy común. Se le dice, hay un tiempo limitado. Claro. Pero sí, la enfermedad que tienen, la enfermedad siempre sí se la expresan. En general se trata de que el paciente se entere de qué enfermedad tiene. Claro. Muchas veces la familia hace no le cuentes a papá, no le cuentes a mamá, no le digas qué. Entonces, un círculo de silencio que es terrible para el paciente, porque el paciente no es tonto, es un paciente, y por menos conocimiento que tenga, el paciente sabe que su vida se está limitando, se está limitando tanto físicamente
como su energía vital, no es la misma. Entonces, lo que se le trata de explicar a la familia primero, porque no se puede invadir con la información directa, pero sí siempre de alguna forma se llega a que el paciente sepa la verdad, porque es básico, Sí. un derecho humano Asumirlo, saber que A veces es al revés. A veces el paciente el que sabe y no quiere que se enteren sus familiares. Puede suceder. sí, También sucede. sí, también puede suceder, ¿eh? Y se le explica lo mismo. Tu familiar, tu esposa, tu hija, tiene la necesidad de saber, tiene el derecho de saber que va a contar contigo 1 mes, 10 meses, 15 meses, pero encarar esto que la vida es Realidad. limitada. Entonces, va a ser mucha mejor calidad de vida, tanto para él, que no se tiene que guardar todo el secreto Es de la otra carga más. información, Sí, como y para la familia. para compartirlo, porque la idea es vivir con mayor calidad, y la mayor calidad empieza por decirnos la verdad a la cara. Sinceridad. Jorge, ya que nos relató algunos casos, ¿tiene algún caso así especialmente aleccionador por el que haya pasado, haya conocido? ¿Nos quieras expresar algo? Ujú. Bueno, esta es una paciente de Pallium también. Un poquito voy a contar lo del hospital porque también es importante. En el hospital parece que cuando vienen las entrevistas todo pasa y no vienen más, o vienen después que se le da turno, después de 1 mes y medio. Y esto en cuidados paliativos no es así. Se mantiene un contacto con el paciente y con la familia más de el estricto tiempo que tiene de visita. Y se los acompaña lo más intensamente que se puede, porque bueno, los recursos también son limitados, tanto en capacidad humana y como de personal, ¿no? Perdón, de todos modos esto es una ONG, así que eso consideramos que es gratuito. La Sí, asistencia. las dos, el Hospital Tornú también, ¿eh? O sea, estas dos, Es voluntario. estos son servicios, el Hospital Tornú tiene un servicio de cuidados paliativos, ese servicio es gratuito, se atienden aproximadamente 10 a 15 personas por día, 5 días a la semana, y tiene una unidad de internación donde tiene pacientes internados, hay 4 camas, donde se dan los cuidados de fin de vida en forma permanente. Esos cuidados pueden durar, como algunos pacientes, 4 meses, 5 meses, 6 meses y otros 3 días. O sea, Claro. 1 día. Es así de Variable. variable. Sí. Y volviendo a lo que Nos me contaba preguntabas, eso, sí. la paciente que contaba recién que tenía problemas con la hermana, fue una de mis primeras pacientes. Y la inicié en Reiki también, porque yo le estaba dando Reiki a ella, y se llamaba Laura. Y Laura tenía 43 años, pesaba menos de 38 kilos, unos ojos celestes increíbles, una mirada limpia y clara, excepcional. Y bueno, lamentablemente Laura tenía 7 días de vida de acuerdo al pronóstico de los Oficial. médicos. O sea, la experiencia médica, pues esto es estadística, ¿no? La experiencia médica decía que con todos los síntomas que tenía y con todos los análisis de sangre, orina Resultados. y radiografías, y que yo tenía cáncer de hígado, de acuerdo a todos esos resultados, más de 7 días no iba a poder vivir. Pero Laura tenía problemas psiquiátricos, era una persona muy exaltada y los médicos tenían mucho miedo que se matara, o sea, que se asesinara, que se suicidara. Entonces,
bueno, me la dieron a mí diciendo, bueno, mirá, Jorge, te traemos acá a ver si vos en tu espacio podés conseguir que Laura esté más tranquila, esté más conectada con ella misma y no tenga tanto miedo a esto que le puede pasar en cualquier momento. Entonces yo le hice una sesión de Reiki a Laura. Y Laura, a ver cómo lo puedo decir, pero fue así lo que pasó, voy a contar. Laura tiene que acostarse en una camilla, yo le hacía Reiki con las manos y con unas piedras para que dan le dan una energía especial y de calma, ¿no? Y Laura, cuando termino de hacerle la sesión, me dice, la piedra verde que me pusiste en el estómago, la verdad que me dio mucha paz. Entonces yo digo, no puede ser, o sea, era verdad que le había puesto una piedra verde y es verdad que le había puesto una amatista cerca de la cabeza. Entonces me dice, y la violeta me hizo ver con claridad a qué vine a este mundo. Vaya. Sí, no, muy fuerte, pero nada, es una experiencia única, ¿no? Entonces le digo, pero a ver, Laura, ¿cómo hiciste para ver que tenías una piedra verde acá y una violeta allá? No, o sea, físicamente no, porque yo estaba arriba, de arriba yo veía todo, y de arriba que veía todo, yo me doy cuenta que vine a esta vida a aprender todo lo que no se tiene que hacer. Y digo, bueno, está bueno. No, ¿sabés qué pasa? Que yo lo hice. ¿Cómo que vos lo hiciste? Fue la primera vez que la veía, ¿eh? ¿Cómo que vos lo hiciste? Sí, yo me drogué, yo me prostituí, yo viví en la calle, yo robé. Y todo eso no se hace. Pero ahora me doy cuenta que esto es así. Que tenía que venir a hacerlo para aprender que no. Entonces lo que voy a hacer a partir de hoy, enseñar, ella vivía en una pensión bastante pobre, que la conocí y la vi después haciendo lo que me dijo que iba a hacer. Dice, yo le voy a enseñar a estos chicos maleducados que no hay que hacer esto porque si no van a terminar igual que yo. Y una vez que la fui a visitar, estaba en la terraza, era verano, estaba en la terraza de la pensión, los chicos fumando y ella diciéndoles, ven, ustedes quieren terminar como yo, acá lo tienen, dejen de fumar esa porquería y bla 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 bla. A partir de ahí, Laurita vivió 8 meses más. 8 meses. Qué fantástico. Y de ahí, eso fuera julio, en febrero estaba nadando en una pileta de natación con el equipo de paliativo donde hacemos una vez por año una salida tipo picnic. Y Laura se tiró de cabeza a la pileta y nosotros dijimos, bueno, es lo último que hace. No, después siguió haciendo otras cosas, por suerte. Qué bien. Bueno, en realidad parece que hay material para mucho más, pero vamos a tener que concluir aquí la nota. Bueno. Así que Jorge queda para otra vez invitado, ¿sabes? No, lo agradezco y bueno, el objetivo es tratar de también acercar los cuidados paliativos a la provincia de Córdoba, que en Córdoba hay equipos de cuidados paliativos. ¿Hay equipos de cuidado paliativo en Córdoba? Sí. ¿Usted nos puede conectar con ellos? Sí, podemos hacer algún contacto con ellos. Vale. Y bueno, y traerlo a Calamuchita desde ya, Sí. desde lo voluntariado y desde lo médico, ¿no? Ok. Así que ese va a ser mi Muchísimas tarea. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Entonces. Mar.
otra obra de Bach hemos escuchado, esta vez la Sinfonía de la Cantata número 29. Bach era todavía un adolescente cuando empezó a escribir un ciclo de 6 piezas de varios instrumentos, para varios instrumentos solistas, uno de ellos también para violín, unas partitas, y tardó más de una década en completar esa composición. La plenitud de las notas en el preludio de apertura de una de ellas, su partita para violín número 3, le gustó tanto a él mismo que la orquestó y la incluyó en 2 cantatas diferentes. La transcripción para órgano que se hizo después fue de un intérprete, Marcel Dupré, y deriva de allí la orquestación más armonizada de la primera de estas cantatas y toma de ella su título, Sinfonía. La versión escuchada es una versión electrónica en un sintetizador, adaptada por Walter Carlos o Wendy Carlos, como se hizo llamar, una compositora de música electrónica estadounidense. Carlos fue una de las primeras intérpretes famosas de música electrónica que usaron sintetizadores. Esta versión fue original de ella para hacer distinguir los timbres de las distintas voces en la polifonía de Bach. Y la versión que hemos escuchado es una versión posterior, ya no de Wendy Carlos o Walter Carlos, sino de otro arreglador electrónico de música de Bach. Entonces, lo que hemos escuchado es Sinfonía de la Cantata número 29, de Johann Sebastian Bach. Bueno, continuamos con el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Radio Flash 107.7. Bien, el tema que estábamos abordando anteriormente era un poco la vida de Nat King Cole. Vamos a empezar a abordar. Vamos a empezar a abordar la vida de Nat King Cole. Lo que pasa es que estábamos hablando sobre el tema anteriormente, sí, y lo tomamos como una continuación. Nat King Cole es un personaje muy especial y como es especial toda su trayectoria. Él se inicia... Vivía con su familia en un barrio de Bronxville, famoso a finales de los años 20 por su vida nocturna y sus clubes de jazz. Nat visitaba con frecuencia esos locales, escuchando a artistas como Louis Armstrong o Earl Hines. Pero es interesante, su padre era diácono de la iglesia bautista y su madre tocaba el órgano. Entonces ella fue la única maestra que tuvo Nat para aprender a tocar el piano. Pero sí, música variada, es decir, el jazz, la música de moda y también música clásica. Podemos hacer primero un poquito de generalidad de Nat King Cole. Quizás algunos no lo conocen. Yo lo conocía muy poquito. Por eso cuando leímos la vida de él, recién empiezo a ubicarme un poquito en cómo están las cosas. Nat King Cole es conocido. Nat King Cole, Nat Ray Cole, fue un renombrado cantante y pianista estadounidense de jazz. Pertenece a la primera época del siglo, nació en 1919 en Montgomery, Alabama, falleció en California en 1965, 15 de febrero, a una edad muy joven, creo que 40 y algo de años, y es considerado uno de los más aclamados pianistas, influyentes y líderes de grupos de la era del swing. Y cantante. Cantante, pianista, siempre del jazz, sobre todo del jazz. Y uno de los mejores cantantes de toda la historia del jazz. Se considera como uno de los mejores cantantes de ese rubro.
Vendió, para que tengamos una idea de su fama, más de 75 millones de discos en todo el mundo. En esa época, en toda su vida, y después también ha sido uno de los favoritos de los músicos de jazz. Bueno, eso es la generalidad. Nat King Cole. Y aparte es un músico de color, un músico afroamericano. Entonces, no solamente su vida tuvo gran influencia en el jazz, sino que produjo cierta intranquilidad, digamos así, claro, en los segregacionistas. Un estilo distinto. No, aparte de eso, también como hombre de color, provoca un impacto en la sociedad norteamericana. De aquella época. De aquella época, por supuesto, Claro. sí. Era tanta la popularidad de Nat King Cole que el edificio de la Capitol Records era conocido como la casa que construyó Nat. O sea, la Capitol Records era la que le hacía los discos. Las grabaciones. grabaciones. De los discos, sí, así es. Su carrera como cantante lo obtuvo con un éxito, Straighten Up and Fly Right, basada en una leyenda afroamericana que su padre había utilizado como tema para sus sermones. Se considera que esta canción es la predecesora de las primeras grabaciones de rock and roll. Cole alcanzó el número 1 de ventas en 1955 con la canción Mona Lisa. Me llama la atención porque ese es el nombre de un cuadro de Leonardo da Vinci, pero bueno, él sabrá por qué le puso ese nombre. Hay que escuchar la música. Sí. A partir de ese momento se inició una nueva etapa en su carrera y se convirtió principalmente en cantante de baladas, aunque no olvidó sus raíces en el jazz, lo que no evitó que algunos críticos le acusaran de haberse vendido a la música comercial. Nat King Cole se convirtió en el primer afroamericano en tener un programa de radio propio. Y en 1950 repitió la proeza, esta vez en un programa de televisión. Cole luchó durante toda su vida contra el racismo y se negó a actuar en los lugares en los que se practicaba la segregación racial. En 1956, mientras actuaba en Alabama, sufrió un ataque por miembros del Consejo de Ciudadanos Blancos, entre comillas, ciudadanos blancos, que pretendían secuestrarlo. A pesar de que sufrió diversas heridas, completó la actuación en la que anunció que sería su última actuación en el sur. Se casó por segunda vez con Maria Ellington, con la que tuvo 5 hijos, 2 de ellos adoptados. Su hija Natalie Cole, 1950-2015, no hace mucho que falleció, 10 años, no, un poco menos. 6. Cole, tras volverse un fumador empedernido, falleció de cáncer de pulmón en 1965, lo cual es sabido que el cigarrillo trae la muerte. En julio de 2003, musicólogos británicos encontraron importantes similitudes en la letra y los esquemas rítmicos de Yesterday y la canción Answer Me de Nat King Cole, lo que dio lugar a especulaciones de que Paul McCartney había sido influido por esa canción. Otros afirmaron... Bueno, sí, a ver, había otras cosas, es que estamos abarcando mucho. Sí, uno de los aspectos que a mí me impactó personalmente de Nat King Cole en aquellos años es que cantaba en español. Es decir, digamos, mi cultura musical no era muy extensa, por lo visto. No sabía ni quién era, pero me encantaba la voz que tenía.
y me encantó escucharlo en español. Después supe que era de origen norteamericano y recién ahora me entero que no sabía nada de español y que le costaba una barbaridad aprender otros idiomas. O sea que él se las ingenió, porque me da la impresión a través de la lectura rápida que hemos hecho de su vida, que era una persona amplia. Por un lado era afroamericano, por otro lado, estando en Estados Unidos en aquella época debe haber aguantado más de 4 cosas. Pero él interiormente me da la impresión era una persona libre porque actuaba allí donde le parecía que tenía que actuar. Él no miraba el público. Sí miraba, y me parece muy importante, que no cantara allí donde se practicaba la segregación racial. De todos modos, cuando cantó para público blanco, los afroamericanos de distintos lugares, creo que de Nueva York principalmente, se descorazonaron, porque era como que se les había cambiado de partido, como que había pasado al otro equipo, como lo tomaron como una traición. Y él era una persona espiritualmente libre. ¿Por qué no iba a poder cantar ante los blancos si lo que él sabía era cantar? Entonces, me da la impresión que desde esa óptica él se adelantó a los tiempos y tuvo que pagar un derecho de piso bastante duro porque precisamente aquellos que abren camino son los que están más solos en este mundo. Sí. También es interesante acotar que él con el español tenía muchas dificultades, pero cuando hacía una gira, por ejemplo, recuerdo un hecho que él fue a México, averiguaba cuál era la canción que gustara, cuál es la canción popular que él podía hacer para también llegar al público en masa. Resulta que ahí en México se hace acompañar por una orquesta de mariachi que no eran músicos jazzistas y sin embargo iban a acompañar a un músico de jazz, una orquesta de mariachi. No solamente fue un éxito, sino que él se aprendió canciones en español, las cantó en español, canciones mexicanas, y eso fue un impacto realmente importante en el público. Tan es así que tiempo después de ese festival, de ese show, le llovieron a Nat King Cole, montones de contratos para que volviera a México a cantar con su estilo, tanto de jazz como de música mexicana. Eso fue una cosa también de mucha apertura en este cantante. Habíamos dicho anteriormente, porque ¿cómo empezó, digamos, él con la música? Porque al final lo que él hizo fue asistir a todos los clubes donde el jazz era la música por excelencia. Entonces, habíamos dicho que escuchando a Louis Armstrong y Ernst Hines, fue inspirado por Hines, y Nat inicia la carrera a mediados de la década de los 30, cuando aún era un adolescente y contaba naturalmente con el apoyo de la familia. Dentro de las anécdotas que contaba José, en un lugar, que yo no me acuerdo cuál es ahora, había preguntado también cuál era la canción de moda y le dijeron que era Ansiedad. Sí, en Caracas. En Caracas. Entonces él fue aprendiendo letra por letra, ayudado por el director, a aprender toda la canción. Y de esa manera él prácticamente se ganó a todo el auditorio latinoamericano. Hablando en español. Claro. Y con canciones en español, Sí, claro. aprendía letra por letra con alguien que lo asesoraba, lo asistía para poder cantar en español. Él no sabía español. Y le costaba mucho aprender idioma. Quisiera hacer una pausa, de paso vamos a escuchar un poquito la voz de Nat King Cole y regresamos enseguida.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Esta canción escuchada se llama Ansiedad y es un vals escrito en 1955 por el compositor venezolano José Enrique Saravia. El tema fue popularizado internacionalmente en 1959 por Nat King Cole. Existen más de 800 versiones de la canción. La canción, como dijimos, fue compuesta en 1955 por el entonces jovencísimo José Enrique Saravia, cuando el compositor contaba con solamente 15 años. Se cuenta que este joven, tras ver la película mexicana de 1953 titulada Ansiedad y dirigida por Miguel Zacarías y protagonizada por Pedro Infante y Libertad Lamarque, comenzó a escribir el tema homónimo. Tomó el tema de la película, pero no así la temática. Esa canción, como dijimos, en 1959, se hizo internacionalmente famosa, gracias a la versión de Nat King Cole, que ahora hemos escuchado. Continuamos en el programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Estamos hablando del músico, cantante norteamericano de jazz, Nat King Cole. Músico que, habíamos dicho, nació en 1919 y falleció en 1965. Con muy poca edad. 45 años. Apenas 45 años. Hay una cosa que yo quisiera destacar también dentro de su vida, que no es como músico,
sino que, como dijo Juan Carlos hace un momento, él falleció por un cáncer de pulmón. Era un fumador empedernido, fumaba muchísimo. Y tan fuerte fue la gravedad de su estado y tan larga quizás la agonía, que él en un momento se promete que si se recupera, él va a hacer una propaganda televisiva para promover el no fumar. Es tanta la agonía, tanta la dureza con la que tiene que convivir en esos momentos finales de su vida, que eso es lo que él quiere transmitir también a la humanidad. Por favor, no fumen, no hagan como yo. ¿Dónde estaba internado? Él se internó en 1964, en diciembre. Allí había hecho las últimas grabaciones y se internó en un hospital de Nueva York, no recuerdo por supuesto el nombre, pero ahí se les hacen los estudios y se ve que ya es una cuestión final. Está muy avanzado el cáncer del pulmón, se le extirpa completamente el pulmón izquierdo, pero aún así no pueden solucionar mucho de su vida. A pesar de que el periodismo y las revistas musicales quieren mantenerlo con vida, dicen que está bien, dicen que va a volver enseguida, como para que no se le caiga el negocio, pero bueno, no es así. Sobre esto hay una anécdota también relacionada, porque él durante mucho tiempo, que sufría problemas por el tabaquismo, nunca había ido al médico. Hasta que, en razón de la insistencia de sus amigos, a instancia de sus amigos, fueron al médico y ahí es donde le diagnosticaron lo que le estaba ocurriendo. Entonces los médicos le aconsejaron que él se retirara del trabajo y hiciera vida de descanso y de retiro, que eso de alguna manera le prolongaría por un tiempo su vida, pero él no le hizo caso. Él siguió ejecutando su música en todos los lugares donde tenía contratos. Bueno, y finalizaríamos nomás porque estamos un poquito excedidos de tiempo. Voy a leer una noticia acá que dice: el funeral de Cole se llevó a cabo el 18 de febrero en la iglesia episcopal St. James, en Los Ángeles. 400 personas, solo 400 personas estuvieron presentes en ese momento en el lugar del funeral, pero miles de todas las razas se reunieron fuera de la iglesia. Cientos de miembros del público habían pasado por el ataúd el día anterior, haciéndole la despedida, y fueron portadores honorarios del féretro Robert Kennedy, Count Basie, Frank Sinatra, entre muchos otros importantes hombres políticos, cantantes y del mundo en general. Sirva esto también para que le demos un impulso también a la música de Nat King Cole, a aquellos que puedan gustar de este estilo. Hay una última anécdota más reciente, porque en 1991 Natalie Cole, que también era cantante, como ya se dijo, su hija, grabó una nueva pista vocal que se mezcló con la grabación en estéreo en 1961 de su padre. Sí, fue un éxito. Fue como un tributo en el álbum que lleva el título de la canción. Bueno, no sé pronunciarla en inglés, Unforgettable. Y el álbum ganó 7 premios Grammy en 1962 por el mejor álbum y la mejor canción. Sí. Esas versiones que hace un hijo o una persona con la grabación anterior del fallecido, también se repitió acá, con Cafrune y Yamila Cafrune. También, sí, así es. Bueno, nos despedimos. Los invitamos otra vez para el próximo domingo y sigamos caminando juntos por la vida espiritual. Muchas gracias por acompañarnos.